Son las 7 de la mañana con 31 minutos, 7 horas 31 minutos. Vamos a seguir analizando la situación política y económica del país. Lo vamos a hacer con el licenciado Rodrigo Gómez de la Torre, con quien vamos a conversar de estos temas. ¿Cómo está, licenciado Gómez? Orlando Murillo lo saluda aquí en OMC Noticias. Buen día. Estimado Orlando, muy buenos días. Buenos días a todos los radioescuchas e internautas que nos están siguiendo. ¿Cómo ve la situación del país después de la denuncia de este medio digital donde pretende involucrar al presidente de la República y lo califica de un gobierno narco? Orlando, yo creo que la situación del país está altamente comprometida en muchos ámbitos. Vimos cómo se instaló un radar en Montecristi y más rápido que inmediato, y seguimos preguntándonos qué pasó con el radar, pero se dañó. Parece que hubieron tacos de dinamita, pero nada está claro. Creo que hay algunos aspectos que el gobierno actual está haciendo en lucha frontal contra la corrupción que están siendo minimizados, y por otro lado vemos una justicia como la que está sacando a los delincuentes más buscados de las cárceles para soltarlos y tenerlos libres. Eh, Son temas que no se comprenden, pero la última semana, los últimos 15 días, digámoslo así, la situación se pone mucho peor porque ya vemos el tema de el ataque a ciertos candidatos, asesinato a un candidato y la cosa se pone fea. Un candidato que curiosamente luego de ser asesinado saca el 42% en las elecciones. Vemos un proceso electoral muy comprometido con denuncias previas de mal manejo, de una situación de un ausente control preelectoral por parte del Consejo Nacional. Vemos una ausencia de control electoral el día de las elecciones, denuncias de la consejera Nájera que comienzan el día lunes. El consejero Pita encuentra en un Consejo Nacional Electoral, digámoslo así, paralelo, un centro de cómputo, y lo evidencia el día jueves. Las denuncias de Juan Esteban Guarderas, el tema de la posta que venía ya revoloteando el ambiente. O sea, estamos, parecería que en un torbellino de situaciones en las cuales el ciudadano que ya está tratando de preocuparse por su país y además está tratando de defender y proteger a su familia, está completamente ahorcado o está revuelto en este torbellino de notas y noticias sin poder avanzar, en donde la incertidumbre es lo que prima, y obviamente eso se refleja en un riesgo país que sale de 1.100 y más o menos 1.200 a 1.500. O sea, el Ecuador como va, realmente necesita ponerse una pausa, poner en orden la casa, como se diría, y arrancar nuevamente, porque como vamos, no estamos yendo a ninguna parte, o por lo menos no estamos caminando, como se dice, a buen puerto. ¿Hacia dónde apunta aquel que está maquinando toda esta situación que usted bien puntualiza, licenciado Gómez de la Torre? Porque alguien tiene que estar detrás de esto, algún sector político, algún pseudo líder político, dentro o fuera del país, para que esté maquinando toda esta situación, o es parte de aquello que se ha denominado la desinstitucionalización del Estado, producto de la Constitución de Montecristi. A ver, Orlando, Es te voy a difícil, ¿no? responder, pero no, por el contrario, difícil no es responder, es a veces difícil transmitir una realidad. 45 años de vigencia de la democracia, y voy a enfocarme solamente en los últimos 25. Pero 25 años cambia un funcionario, en este caso el Ministerio de Agricultura, el ministro Bernardo Manzano, y tenemos que refundar el ministerio, reestructurar la agricultura y repensar todo. Eso evidencia, no solamente en agricultura, en todas las instituciones del Estado, una Ajá. desinstitucionalización institucionalizada por décadas. Lo de Montecristi ya es la cereza del pastel. Lo de Montecristi es una constitución que es de los
realmente malos documentos que se han impreso en el Ecuador en los últimos 200 años. Y a ese malísimo documento, y lo voy a decir públicamente, solamente le puede superar el mamotreto mal llamado Ley de Fijación de Precio de la Leche. O sea, que ya es el absurdo de los absurdos. Pero no Claro. me quiero enfocar en eso. Y ahora va usted, me planteas y me dices, ¿quién puede estar maquinando por encima? Si es que hay alguien, y voy a pensar en positivo, si es que hay alguien por encima maquinando todo esto, esa persona no podría ser calificado ni siquiera de vendepatrias, porque sería alguien que realmente detesta al Ecuador y a su gente, porque esta incertidumbre que estamos viviendo lo único que hace es desgranar, destruir el tejido social, así como lo hizo ya un personaje en el 2019 que luego volvió a actuar en el 2022, en el mes de junio. La destrucción del tejido social, la desunión de los vínculos sociales, lo que hace es la destrucción de una sociedad, y la sociedad es la que conforma un país. El país De no acuerdo. es un pedazo de terreno marcado por líneas imaginarias. El país es la sociedad que lo construye. Y si queremos destruir ese tejido social, estamos destruyendo las bases mismas de la nación. Así que yo, si es que hay Esta esa mañana que persona, revisaba la prensa internacional, perdone que le interrumpa, dice, veía cómo Perú ha fijado en dos aspectos sus mayores ingresos el año anterior: el turismo y la explotación minera dura, no la de petróleo. Ellos tienen allá también minas de oro, de cobre y otros metales, ¿verdad? Y yo me preguntaba, ¿por qué aquí en el Ecuador, que tenemos una riqueza a nivel de paraje en la costa, en la sierra, en el oriente sobre todo, que es selva, ¿verdad? No haya un político que piense en el Ecuador de políticas de Estado, que creo que es allá donde apunta su pensamiento. El tema turístico, por ejemplo, el turismo del cual vive México, vive España, ha vivido Cuba cuando tuvo el turismo de salud, vive Estados Unidos, que parece mentira, el país es una potencia industrial, pero el turismo le deja harto dinero. ¿Por qué el Ecuador no puede tener una política de Estado? Y no solamente en turismo, usted lo acaba de decir, de agricultura, de ganadería. Somos riquísimos en cuanto a la producción. Nuestro hombre conoce, el agricultor tiene esa cultura ancestral que puede sacarle provecho a la tierra, pero los políticos se interesan en su interés personal, familiar o de grupo, y el resto, perdónenme la expresión, que se joda. Y eso estamos viviendo, no solamente el retorno de la democracia, sino tiempo atrás, don Rodrigo. a ver, yo le soy franco, yo creo que el Ecuador necesita un baño de verdad. El sector social, el sector ciudadano, el sector privado, en cualquiera de los ámbitos, tiene que darse que el gobierno debería marcar la cancha, pero quienes jugamos y del juego privados. Marcamos una cancha rectangular y el sector privado es el que define si quiere jugar vóley, si quiere jugar básquet, si quiere jugar fútbol. Yo creo que por ahí deberíamos ir y no esperar de papá Estado que nos solucione la vida, que por cierto no la soluciona sino la complica. Y eso es un tema transversal. Uno. Dos, topaste el tema Perú. La situación del Perú es extremadamente convulsionada en este momento. No he podido ver el dato de riesgo país en el Perú, pero hasta hace poco estaba alrededor de los 200 puntos referenciales. 200 puntos. El Ecuador está bordeando los 1500. O sea, quiere decir que el Perú entendió qué es una política de Estado y cuáles son los temas políticos en el manejo de la economía y cuál es el manejo económico productivo en el manejo de la economía. Y se manejan por andariveles distintos. Y a pesar de los problemas que tiene Perú, Perú sigue avanzando y sigue atrayendo turistas. Turismo. El Ecuador es uno de los países más hermosos del planeta. Y sin embargo, ¿qué tienen miedo los turistas? Los turistas tienen miedo de ir a conocer Imbabura.
y que de pronto a un señor que utiliza poncho, por más lindo que sea el poncho rojo, porque de hecho me gusta el poncho, y lo uso a menudo en mis actividades por el frío, me encuentro con que les bloquean a los turistas en la zona de Imbabura y los tienen encerrados en donde pueden hasta que se acaban casi los alimentos por 8 o 10 días. El caso de México con los problemas que tiene, el caso de Colombia con los problemas de una guerra interna de 50 años, que algo se ha mejorado, ha atraído más inversión extranjera directa, más turismo que el mismo Ecuador. ¿Por qué? Porque no hay estas incertidumbres. La inseguridad está en todas partes, pero la local es peor por estos actores pseudopolíticos. La situación gubernamental histórica. Hace poco veíamos las vías de Guayaquil en algún programa, de la situación como está, las vías de la costa, no Guayaquil, perdón, y recordábamos a Gustavo Noboa cuando concesionó las vías. Ese gobierno de Gutiérrez Noboa, con todos los problemas que tuvo, resulta que es el único gobierno que ha traído inversión extranjera directa en el tiempo real. Estamos hablando del oleoducto de crudos pesados. Posterior Ajá. a eso, hemos oído los miles de millones de dólares que van a llegar, pero que nunca terminan de aterrizar. Porque precisamente salen pseudo dirigentes hablando de mesas de diálogo, que no fueron diálogo, fueron imposición, y terminaron chantajeando al gobierno. Y ahí es cuando reclamamos un gobierno más fuerte, cuando deberíamos tener una sociedad más fuerte que también no solamente sea para apoyar al gobierno, y ese es un tema importante. No hay que apoyar a un gobierno, hay que apoyar a una nación, que es mucho más allá del gobierno. Y sí creo que las denuncias de la posta deben ser investigadas completamente, pero también deben ser debidamente investigadas y auditadas, y no utilizar una denuncia con fines politiqueros, porque ese es el otro tema. Seguimos haciendo denuncias y denuncias, y parecería que más bien estamos apoyando o no apoyando a algún expresidente, de los cuales yo podría mencionar varios que deberían ser investigados, no solamente uno que ya tiene sentencias y órdenes de prisión. Sí, la situación es muy crítica en realidad en el país y de lo que he repasado en redes y he conversado con amigos, siempre el pueblo es el responsable de tener a los mandatarios que tenemos, pero en mi reflexión también está es que si al pueblo no se lo educa y no hay tampoco una política de Estado a nivel de educación que le permita una educación en valores, que le permita una educación para que el bachiller salga como bachiller ciudadano, conociendo sus derechos, pero también sus obligaciones, conociendo parte de la Constitución, no vamos a pasar a ninguna otra parte. Y de ahí es que el pueblo mismo dice, no, yo no soy político, yo los políticos que regan el país, pero estamos dejando en manos de auténticos delincuentes en la década y algunos que han heredado esta situación, los destinos y el futuro del Ecuador, don Rodrigo. Yo creo que sí necesitamos un pueblo más empoderado. Creo que este daño viene haciéndose desde hace muchísimas décadas. Y yo ya con el pelo casi completamente blanco, aunque no refleja mi edad, soy bastante menor que un pelo tan blanco. Sí recuerdo las clases de cívica, las clases de filosofía, las clases de lógica, las clases de ética, que ayudaban mucho a construir ciudadanía. La Constitución del 2008, otro daño que hizo, nos habla de derechos. Tanto es así que la Constitución en su parte, me parece que es el artículo 2 o 3, habla que el Ecuador es un estado de derecho, de derechos, perdón, cuando debería ser un estado de derecho, donde las leyes rijan y manden, donde la asamblea legisle en función de conocimiento técnico, no legisle en función de los aplausos de las calles. Las leyes no son populistas, las leyes populistas destruyen países, las leyes deben ser técnicas y debemos construir y depurar el aparato jurídico en el Ecuador. Pero si nosotros estamos viendo ahorita algo, primero tenemos ya una sociedad cansada,
vemos de la situación que se dio en las elecciones del 2017. 2017, recuerdo, está parado en las afueras del CNE reclamando el fraude, y en un momento, me parece que fue un martes en la noche, avanzado la noche, y había un mensaje que decía, ya saldrán los resultados de la asamblea. Era el voto unipersonal. Y me quedo pensando, y con el grupo que estaba les digo, ¿qué está pasando? Presidente, que son dos personas, no hay cómo terminar de contar. Y es lo fácil. En Ajá. asambleístas ya terminaron de contar. Un ratito. Nos tienen ocupados con la presidencia y nos van a mandar a segunda vuelta y nos van a meter un gol con los asambleístas. No creo que sean los influjos psíquicos que me quieran frenar. Lo que sí veo es que seguimos con un Consejo Nacional Electoral que debe ser depurado, un sistema que debe ser auditado. Confío plenamente que haya una revisión integral del proceso. Personalmente coincido con el anterior entrevistado, amigo mío, Juan Esteban Guarderas. Aquí hay un mega fraude, prácticamente es evidente, y digo prácticamente por las potenciales denuncias que uno puede decir, pero los indicios de fraude por Elena Nájera, Enrique Pita, Sociedad, Exit Polls, el proceso en general, la posición del observatorio de control electoral. O sea, todo el mundo está cuestionando el fraude. Sin embargo, los actores políticos, en su absoluta gran mayoría, han aceptado los resultados. Y ahí también nos llama la atención de a cuenta de qué se acepta tan rápido los resultados cuando los indicios de fraude son tan grandes. Y con todo el respeto al contencioso electoral, con todo el respeto al Tribunal Contencioso Electoral, pero lo que ha vivido Quito con un candidato con denuncias, que se le retiraron los derechos políticos, que carga grillete, y que el contencioso electoral no haya ratificado la posición del retiro de derechos políticos, sino, y de hecho todavía no lo ha hecho, es harto cuestionable, porque eso evidencia que la manipulación política en las autoridades de control, que deberían ser limpias y transparentes, son aparentemente bastante turbias y oscuras. Ahora, el presidente también se equivocó en el tema de la consulta popular, don Rodrigo, porque muchos pensaban que más bien iba a plantear aspectos de fondo. Por ejemplo, mayores requisitos para ser asambleísta. Hoy cualquier hijo de vecina es asambleísta. Estamos viendo cómo hay una caterva de ignorantes supinos en la Asamblea Nacional. Se pensaba que iba a desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana, que es otra de las taras que tiene también esta constitución, porque de ahí se pueden manipular tranquilamente muchas cosas. Pero no ocurrió eso. Error político de un mandatario que no escucha, que la soberbia la tiene por delante y al parecer sus asesores tampoco le han atinado en materia política al manejo del país. No escucha, o tal vez escucha a más de los que debería. No sé, no tengo la respuesta. Creo que hay asesores buenos y hay asesores. El aspecto comunicacional del gobierno no ha sido el óptimo, eso lo hemos cuestionado en varias ocasiones. Una consulta electoral llamada consulta ciudadana, que salió desde el gobierno sin mayores consultas directas, y más bien las consultas que el gobierno hablaba de que escuchaba al pueblo para plantear las preguntas eran limitadas. Creo que las preguntas era muy, la lectura de la pregunta era muy evidente que apuntaba a un sí. Quiere reducir los números de asambleístas. Mucha gente quiere reducir a la asamblea a cero. Entonces dice, Ajá. sí, ahí viene un poco el tema, ¿por qué queda? ¿Por qué no gana el sí? El tema ambiental, más allá de los anexos y todo, la pregunta como tal.
y apuntaba a una mejora. Estamos en una época de que las causas ambientales son importantísimas y gana el no igual. El tema de la extradición es uno de los temas que más se cuestionó y quién no quiere que la justicia cumpla y que un JR, si tiene tantas denuncias y tiene tantas evidencias de ser una persona con de ese calibre de mafia, queremos que sea juzgado y que sea sentenciado con las mayores penas porque estamos jugando con la seguridad nuestra y de nuestros hijos. Consejo de Participación Ciudadana ha evidenciado que no sirve para nada más que para el manejo político del gobierno de turno. No hay cómo eliminarle, había que retirarle fortaleza. Personalmente, sí tuve mi seria duda en la pregunta con respecto a fiscalía, porque no creo que el fiscal sea el que nombre el consejo fiscal para auditarse a sí mismo. Ahí yo sí creo Ajá. que debe haber una depuración externa, porque precisamente hemos visto también, así como hemos visto jueces, también hemos visto fiscales. Caras vemos, corazones no sabemos. Y no estamos hablando de que si el de ahorita es bueno o malo. Y creo que más bien el Consejo de la Judicatura es el que debería depurarse y la forma de elección de su dirigente, porque el problema no son las personas. El problema es que estamos institucionalizando a las personas cuando deberíamos reforzar el concepto institucional de lo que existe. Pero creo que el manejo comunicacional de la consulta fue pésimo. O sea, no malo, fue pésimo. No hubo apoyo por el sí. Y sí creo, y aquí sí, como una crítica constructiva al gobierno, haber calificado de narcos y terroristas a todos los que voten por el no, no fue, creo que generó una reactividad en la sociedad. Yo creo que la pregunta 2 para mí era no, y no, que no me considero narco y terrorista. Y tampoco creo que por ser opuesto a lo uno o a lo otro. Yo creo que la extradición debería darse lo más pronto posible. Y lo voy a decir también, ¿por qué no extraditamos a uno que otro a algún país donde tenga pena de muerte? Porque algunos también parecería que están buscando eso. El tema del Consejo de Participación Ciudadana era, para mi criterio, era un sí rotundo. Y el tema de la depuración de partidos políticos. Yo creo que esa pregunta estaba de sobra. Y lo voy a decir por qué y ya estoy terminando. El Código de la Democracia, sin ser perfecto, determina ciertas condiciones en las cuales un movimiento deja de ser movimiento y tiene que migrar a ser partido. Las condiciones para ser partido político son más exigentes que las de movimiento. Debemos dejar de tener movimientos políticos tipo taxi, en el cual, taxi de subasta, ¿no? Se sube y el que más le paga es a donde le llevan, cuando deberíamos tener partidos políticos dogmáticos, estructurados, con formación democrática, en donde se pueda aceptar un no afiliado, sí, pero donde tengamos estructuras de donde sabemos a dónde vamos, para que no tener candidatos que migran de la extrema izquierda a la extrema derecha como que fueran unos taxis, perdón, el taxi, el Uber o el InDrive, que parece que ha crecido mucho en Ecuador y es un mecanismo en el cual es una suerte de subasta. Yo me subo al InDrive y le digo cuánto quiero pagar. El tipo me dice sí o no. Es legítimo, es libre competencia, pero termina dañando la estructura de movilidad. Ese es un ejemplo muy práctico, espero que me lo entiendan, pero De acuerdo. la realidad es esa, tenemos que depurar partidos políticos y sí tenemos las herramientas en el Código de la Democracia, más bien ahí. Yo me pregunto por qué la Asamblea no está haciendo notar ese tipo de cosas. Y definitivamente sí creo que debemos mejorar. No solamente es un tema de cantidad, sino fundamentalmente de calidad de los asambleístas, en donde no se basen las votaciones en los aplausos, sino en las normas y la jurisprudencia, porque estamos construyendo leyes. No estamos en un show circense donde mientras más alto salta el perrito o mejor se lanza el fulano a través del aro de fuego, hay que dar más o menos aplausos.
Gracias, don Rodrigo. Siempre edificante conversar con usted y estos diálogos sirvan a nuestra audiencia para ir haciendo lo que queremos, ¿no? Que la sociedad se involucre en el tema político, lo vaya analizando, viendo cómo una decisión política tiene repercusiones económicas y el país así no puede ir. Lo lamentable es que a quién le pedimos que cambie todo esto si son los propios políticos los que deben hacerlo y nadie quiere aflojar el pedacito de poder que aún conserva en este país. Gracias, don Rodrigo, muy gentil por su tiempo, un buen día y un buen fin de semana desde ya, o en feriado, ¿no? Nos viene el feriado del carnaval, ya el fin de semana. Páselo bien. Que sea un feriado de carnaval, que la gente disfrute y que no sea un carnavalazo político. Un fuerte abrazo. Gracias, páselo bien. Son las 7:57 minutos. Hemos conversado con don Rodrigo Gómez de la Torre, analista agropecuario, económico y político, con estos temas que son de interés del país. Y antes de despedirme, quiero un poco comentar el tema de lo ocurrido con un tuit que puso el ministro Zapata luego de la liberación de 10 PPL junto con el alias JR. Él dice en su tuit que luego de efectuarse la liberación de los 10 PPL y alias JR por orden de un juez, varios vehículos pasaron por el control policial y los ocupantes procedieron a relucir armas de fuego y realizaron disparos que dejaron a 2 servidores policiales heridos. Yo me pregunto, si salían de la penitenciaría o del lugar donde hayan salido, al pasar los controles, significa que ya desde dentro traían las armas o se explicó mal, aunque el coronel Favari Montalvo, comandante subrogante de la zona 8 de la policía, también ratifica lo mismo, que la caravana en la que se trasladaba JR pasó el registro sin novedad, pero un vehículo sospechoso con 5 ocupantes hizo caso omiso del control y allí lo evadió y comenzó luego a disparar. ¿Qué implica eso? Que han permitido que gente ingrese con armas y salga con armas custodiando a este sujeto. Una gran interrogante que ojalá alguien nos la diga, no nos la aclare, porque no podemos concebir que la autoridad o haya permitido el ingreso de armas o saquen armas de la penitenciaría para acompañar en el traslado a este sujeto. En fin, cosas que pasan, hemos visto otras cosas peores y esto aquí sin duda tendrá que ser aclarado por el propio ministro. También me quiero solidarizar con la familia de un policía que daba su vida para que los niños no se inmiscuyan en actos delictivos como sicariato. Y justamente un niño de apenas 13 años fue quien le dispara con la ayuda de un joven mayor, y lo hiere mortalmente al policía en Esmeraldas. El sargento de policía Freddy David Bonilla Ferrín era un personaje muy conocido en las escuelas, colegios y barrios en Esmeraldas. Actuaba inclusive hasta como payaso para que los niños no se dediquen a las drogas, a la delincuencia o al sicariato, y lamentablemente fue asesinado por un menor allá en Esmeraldas. Qué lástima. Ese es nuestro país, lamentablemente. Y hay que tomar rectificaciones. Caso contrario, mejor hay que buscar dónde irse a vivir. Pásenlo bien. Hasta el día de mañana, si Dios lo permite. OMC Noticias, un espacio para el análisis de los problemas palpitantes del país. No buscamos los titulares, analizamos la información. OMC Noticias, porque la información es un derecho constitucional. OMC Noticias, opinión matinal con la experiencia de Orlando Murillo Carvache. Porque el Ecuador es corresponsabilidad de todos. Esto es OMC Noticias.